En Romanos capítulo 1, comenzamos esta carta la semana pasada. Y lo que vimos la semana pasada en nuestra sesión anterior fue sobre las credenciales del apóstol Pablo. Pablo, ¿quién era? Bueno, era un doulos, un esclavo de Jesucristo. Pero no solamente era un esclavo de Cristo, también era un apóstol. Él servía como un esclavo por medio de su apostolado. Ahora bien, hermanos, un comentario al pie de lo que acabé de mencionar. Es interesante que el día de hoy los apóstoles, que se dicen llamar apóstoles, andan en carros de lujo, andan en mansiones, tienen casas en Miami, pero solamente encontramos a Pablo siendo un esclavo. Pero también la tercera cualidad y la tercera credencial de Pablo, ¿qué era, hermanos? Ser una persona santificada, apartada, con el único fin de predicar el Evangelio. El Evangelio que trata sobre la persona de Cristo. Y el día de hoy, mis hermanos, veremos mi identidad en Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Tal como lo vemos en nuestra pantalla, mi identidad en Cristo. La pregunta de esta tarde es, ¿quién eres ahora en Cristo? ¿Qué es lo que estás llamado a ser? ¿Cuál es tu vocación? ¿De quién eres ahora? ¿Hacia dónde vas? ¿Y por qué vas hacia esa dirección? Mira lo que dice Romanos 1:7, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Dice el versículo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo nos vamos a concentrar el día de hoy para saber cuál es mi identidad en Cristo. Hermano, yo vengo de tal familia, vengo de tal ciudad, yo soy fulano de tal, pero ahora que soy creyente, ¿quién soy? ¿Dónde me encuentro? Ahora, ¿cómo me pueden llamar? ¿Cuál es ahora mi tarea? ¿Cuál es mi rumbo? ¿Hacia dónde me dirijo? Hermanos, después de que Pablo ha mencionado quién es Él, ahora Pablo nos va a mencionar a quién le escribe. Recuerde que esta es una epístola y toda epístola comienza con el autor de la carta y luego viene el remitente, es decir, a quien va dirigida la carta. Y hermanos, para saber qué somos en Cristo o nuestra identidad en Cristo, debo pensar mucho sobre la iglesia local. Yo no puedo ser mucho, mi identidad estaría superflua, estaría de alguna manera incompleta sin la iglesia local. Y Pablo comienza diciendo: a todos los que estáis en Roma. Hermano, tu identidad en Cristo comienza en un punto geográfico, es decir, en esta carta parece ser que comienza en un punto geográfico, y el punto geográfico es Roma, en este caso, con un grupo de gente que pertenece a una iglesia local. Ahora, cuando dice a todos los que estáis en Roma, no está hablando de todos los que están en Roma, está hablando de un grupo específico de personas. Por ejemplo, algún pastor conocido puede mandarnos una carta a nosotros y puede decirnos a todos los que están en Veracruz, pero cuando dice todos, se está tratando de a todos los hermanos que están en Veracruz. De la misma manera, yo me identifico que soy de Cristo porque pertenezco a una iglesia local. Amén. En Cristo, hermano, para poder identificarte como un cristiano, necesariamente debes tener una iglesia local. En Cristo debes pertenecer a un cuerpo de creyentes, como también los cristianos de Roma eran una iglesia local. Hermanos, hasta este punto, escucha esto, ya había iglesia local en Éfeso, ya había iglesia local en Jerusalén, en Tesalónica, en Corinto y aún en diferentes ciudades. Pablo las menciona porque en estas regiones habían iglesias locales. A todos los que estáis en Corinto, porque había hermanos que pertenecían a una iglesia en Corinto.
Hermano, tú estás hoy en la iglesia de la zona norte del puerto de Veracruz. A todos los que estáis en la zona norte de Veracruz, hermano, lo que te identifica como un creyente, primeramente, es tu iglesia local. No puedes decir soy creyente si no estás ligado con una iglesia local. Es como ser un doctor y no ir al hospital. Es como ser un astronauta y no estar en la NASA. Es como ser un arquitecto y no estar en la construcción. No puedes decir soy, pero no estar en donde deberías estar. De esta manera yo identifico que eres creyente, que eres cristiano, porque perteneces a un grupo de creyentes en un lugar específico. Amén. Debes saber que la carta no va dirigida solamente al mundo, a los gentiles, sino va dirigida a un cuerpo de creyentes, a todos, paréntesis, los creyentes que están en Roma. Hermano, escucha esto. Si en alguien se ha de interesar el Señor, va a ser en la iglesia local. ¿Por qué, hermano? Bueno, ¿a quién va dirigida la carta? ¿Al mundo? No. ¿A quién va dirigida la carta? A los creyentes de Roma. ¿Por qué acaso Dios no se preocupa en escribir una carta a todo el mundo? Bueno, nos ha dado la escritura, pero el Señor puntualmente ha destinado algunas cosas para los romanos, para los creyentes de Roma, porque Dios le toma tanta importancia a la iglesia local. Si en alguien se ha de interesar en Señor, será en los creyentes que están en una iglesia local, pues vemos que la carta va dirigida a ellos y no a llaneros solitarios. Hermano, pero Pablo le escribió a Tito, no le escribió a toda una iglesia. Espera, Tito era un pastor de Creta. Hermano, pero Pablo le escribió a Timoteo y solamente fue una persona a la que le escribió. Espera, Timoteo era pastor de Éfeso. Hermanos, el Señor toma gran importancia en escribirle a su iglesia, no a llaneros solitarios. No a personas que quieren estar fuera de la cobertura de la iglesia, no a personas que no quieren estar sujetas a la iglesia local, sino solamente a la iglesia local. Por eso es importante, hermano, que veamos que la carta va dirigida no al fulanito que no quiere reunirse, no, va dirigida a todos los creyentes que están en Roma. Amén. Si alguien ha de ser instruido, serán los creyentes de una iglesia local. Porque, hermano, en la carta vemos instrucción, en la carta vemos teología, en la carta vemos práctica. Y Dios se interesa en que practiques, aprendas y te instruyas por medio de la iglesia local. Está bien, hermano, que veamos predicaciones, y yo soy uno de los que le encanta ver predicaciones, y cada vez, si no estoy leyendo y no estoy trabajando o haciendo alguna otra cosa, estoy escuchando una predicación. Pero el Señor donde te va a hablar, donde la palabra va a ser expuesta, va a ser en tu iglesia local. Por eso la carta va dirigida a todos los que están en Roma. Por eso, hermanos, es tan irrelevante que tomes con tan poca seriedad la iglesia local, pues aquí está y aquí comienza tu identidad en Cristo. Amén. Una iglesia local, dijo esto Jonathan Lehman, escucha esto, una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Otra vez, la iglesia local es una iglesia, es una embajada en el presente que representa el futuro de Cristo, de su reino y su iglesia universal. Hermano, no estás en cualquier lugar. El día de hoy somos menos que el domingo, pero gózate por medio del mensaje. No es la cantidad de personas, sino el mensaje, la adoración, los cantos, la oración, la coinonía que tendremos. Amén. Por eso, hermano, porque es una embajada, la iglesia local es importante. Los demás creyentes pueden identificarse por la iglesia a donde asistes. Es decir, otra vez,
los demás creyentes pueden identificarte a ti por la iglesia donde asistes. Reconociendo que eres un creyente comprometido con la iglesia local, la gente te identifica. Hermanos, tan solamente nuestros vecinos saben que perteneces a esta iglesia. Y te identifican que eres creyente porque vienes a esta iglesia. ¿Sí está conmigo? Tus amigos, tus familiares te identifican porque eres el que va a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana. Eres el que va el día jueves a las 6 de la tarde. Te identifican, hermanos. Nuestra identidad comienza en la iglesia local por medio de la persona de Cristo. Te pueden identificar que eres de la iglesia local porque apoyas la iglesia donde Cristo te colocó. Porque no puede ser, hermano, escucha esto, no puede ser anís de todos los moles. Te identifican que eres de tal iglesia. ¿Te imaginas, hermanos, el problema para Pablo? Escribiéndole a creyentes de todos los lugares porque ninguno tiene iglesia local. No, Pablo le escribe a los que están en Roma. Es más, da nombres en otras epístolas. Y también al final, en el capítulo 16 de Romanos, estaremos viendo que Pablo da nombres de los creyentes que están en Roma, porque sabe e identifica que fulanito está en Roma. ¿Sí está conmigo? Que fulanito está en Éfeso, que menganito está en la Odisea. Porque, hermanos, nos identificamos con la iglesia local. Es imposible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Es imposible vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con la iglesia local. No puedes. ¿Dónde administras tus dones? ¿Dónde escuchas la predicación? ¿A quién te sujetas? ¿A quién le rindes cuentas? Amén. Escucha esto, hermano. Ese es un comentario de Daniel Carro. Dice así: es imposible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Es imposible vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con la iglesia y ser parte integral de una iglesia formada de creyentes obedientes en Cristo en el lugar dado por Cristo. Ahora bien, pasemos de página. Siga leyendo el versículo 7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma. Y luego, ¿cuál es tu otra identidad? Qué bonito. Amados de Dios. Hermano, ¿qué nos quiere decir el texto? Posicionalmente eres amado de Dios. Ahora, no lo digo en el sentido emocionalista de la palabra, sino tiene un trasfondo teológico esta expresión. Hermano, en Cristo somos amados de Dios. Y Pablo le escribe a los creyentes que están en Roma. No le escribe a cualquier persona. ¿Sabes a quién le escribe? A la iglesia local. La iglesia local son los que son amados de Dios. Hermano, ¿quiere decir que si no soy de la iglesia, Dios no me ama? Bueno, yo tengo que preguntar, ¿por qué no eres parte de la iglesia? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué es ser amado de Dios? Ser amado de Dios, hermanos, es aquel a quien Dios ha depositado su amor. Ser amado de Dios es aquella persona que Dios le ha depositado su amor. ¿Cómo sé que el amor de Dios es verdadero en mi vida y que soy amado de Dios sin saber y sin tener el concepto de que soy de la iglesia local? ¿Cómo sé entonces, hermano, que soy amado de Dios? Bueno, ¿eres salvo? Romanos 5:8. Mas Dios encarece, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Léanlo nuevamente en su Biblia. Mas Dios muestra su amor para contigo
Le está diciendo a los romanos, hermanos, no les dice a los incrédulos, le dice a los creyentes, ustedes que pertenecen a la iglesia de Roma, ustedes son amados de Dios. ¿Y cómo se muestra el amor de Dios? A través de la muerte sustitutoria de la persona de Cristo. Hermanos, Dios muestra su amor no con cosas materiales, absolutamente. Dios le da su gracia común aún a los incrédulos, pero aquel que es amado de Dios es aquella persona que ha sido rescatada, salva por la gracia de Cristo. Ve a Efesios 2, versículo del 2 al 6. Dice el pasaje, Pablo hablando de su antigua manera de vivir, de los efesios y de él mismo, dice esto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Atención aquí. Pero Dios, este pero, hermano, ahora nos va a dar un contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por su qué? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo sé que soy amado de Dios? ¿El sacrificio de Cristo ha sido efectivo en tu vida? Y esos son los romanos. Esos son los santos que están en Roma. Posicionalmente son amados de Dios porque el sacrificio de Cristo se hizo eficaz en la vida de los romanos. Hermano, siéntete gozoso porque Cristo ha venido a tu vida. Eres amado de Dios. Y no porque tengas un vehículo, no porque tengas una casa de 1 piso, de 2 pisos, no es porque tengas un buen salario, es porque Cristo ha llegado a tu vida. En esto sabemos que somos amados de Dios. Cristo es la marca irrefutable del amor, hermanos, y por eso sé que soy amado de Dios. Vaya a 1 de Juan 4:10. Dice el versículo, en esto consiste el amor. ¿En qué, hermano José María? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ahora escucha esto. No se trata de algo intrínsecamente emocional. Se trata de un hecho histórico y magistral. Ve cómo se muestra el amor. Sigue leyendo. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En términos simples y sencillos, yo sé que soy amado de Dios porque yo no le amé a Dios, sino que Él me amó a mí primero. ¿Y cómo lo sé? Porque envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Amén. Por eso, hermano, todo lo que hoy eres, si es que de alguna manera, hermano, eres creyente por Cristo, escucha esto, todo lo que hoy eres es por la persona de Cristo. No es porque seamos muy sabiondos, no es porque seamos muy doctos, no es porque seamos muy dados a leer y a estudiar y a comprender muchas cosas de la Escritura. No, eres amado no por tus propios méritos, sino porque Cristo murió por tus pecados y se entregó por tus pecados. Leyendo el Antiguo Testamento, cada vez me recuerda que los israelitas salieron de Egipto no porque ellos fueran algo, sino porque Dios es bueno. Dios amó a su pueblo y lo sacó de Egipto. Dios te amó a ti y te liberó del pecado y de la esclavitud. Y esta, hermano, es tu identidad en Cristo. Si nadie en el mundo te ama, te aprecia, te valora, te quiere, todos te sacan la lengua, mejor te comes un gusanito y todo lo que quieras. Si nadie más te aprecia, hermano, si has tenido problemas con tu vecino, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, medio mundo no te quiere hablar porque por alguna extraña razón, estando en el mundo, hiciste. Déjame decirte que Cristo te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, esta es tu identidad en Cristo.
Y estos son los romanos. Si alguien te pregunta, ¿quién te ama? ¿Quién eres? Bueno, yo soy amado de Dios posicionalmente porque Cristo murió por mis pecados. Amén. Soy amado de Dios. ¿Por qué lo dices? Porque Dios se humanó, vivió una vida justa y murió por mí a pesar de mis rebeliones. Posicionalmente soy amado de Dios y así me identifico. ¿Quién eres? Soy un amado de Dios. Pablo, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, un esclavo, pero soy también un apóstol y también he sido apartado para predicar el evangelio. Y ustedes son los que están en Roma, la iglesia local que está en Roma, aquellos que son amados de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, hay más. Lo que me identifica es que tengo una vocación. Ve el texto nuevamente. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? A ser santos. Hermano, esta es una vocación. El llamamiento, en términos, parafraseando esta palabra, es un llamamiento, una vocación en la que se te ha encomendado a una cosa. Y esto es lo que te identifica con Cristo, a ser santo. Los que son de Cristo, hermanos, o los que se identifican con Cristo, tienen una tarea específica, su santificación. Una vocación, un llamado a ser santos. Si va a haber una diferencia en la identidad de los que son no redimidos y la identidad de los que son redimidos, va a ser en la santidad. Es evidente, hermano, que el mundo no vive como los creyentes. Nunca vas a encontrar un verdadero creyente que desee vivir una vida como un incrédulo. Nunca. Porque su llamado, su vocación es a la santidad. Hermano, por eso es tan incongruente y lógico pensar que un creyente puede vivir en el mundo siendo creyente. Puede practicar lo que el mundo hace siendo creyente. Es irrelevante. Somos llamados a una vocación específica. Y el llamamiento es ser santos. Amén. El doctor R.C. Sproul dijo, nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos porque no lo somos. Ahora, yo sé que usted va a pararse y va a decir, hermano, en Cristo somos santos. Sí, posicionalmente somos santos, pero también se nos ha llamado a militar en la santidad. Porque aún no hemos sido de una manera glorificados con un cuerpo incorruptible. Hasta la venida del Señor seremos incorruptibles. Mientras tanto permanezcas en este cuerpo de muerte, es tu deber y mi deber, mi responsabilidad, mi llamado, mi vocación a vivir en santidad. Y eso es lo que me distingue del mundo. Hermano, un creyente no va a querer honrar a sus padres, no va a querer ser fiel a su esposo, a su esposa. Un incrédulo, hermano, anda en la mentira, en lascivia, en fornicación, en adulterio, en hechicerías, en idolatría. Pero un creyente no es así, porque está llamado a ser santo. Ahora, la palabra santo, recuerda, no es que tengas una aurora en tu cabeza y alas como un ángel, sino que la palabra santo quiere decir apartado de o apartado para un propósito específico. Ahora bien, hermano, Pablo emplea el mismo verbo kletos, que es en español traducido como llamado. ¿Recuerdas que al principio, en el versículo 1, él dice que él ha sido llamado o apartado para el evangelio? Esta palabra, he sido llamado para el evangelio o apartado para el evangelio, es la misma palabra que encontramos más adelante cuando Pablo está hablando sobre los romanos que son llamados a un propósito específico. Es decir, el llamamiento es literalmente un llamado. Dios te ha hablado para que seas santo. Cuando dice que él ha sido llamado a ser apóstol, la iglesia también se dice que es llamada a ser santa. Y este verbo indica una invitación. Es decir, Dios te invita a que vivas en santidad.
porque eres amado de Dios y porque eres de la iglesia local. Si te identificas con Cristo y tu identidad está en Cristo, entonces permaneces en una iglesia local porque eres amado de Dios y tienes una invitación a vivir en la santidad. Amén, hermanos. ¿Qué es vivir en la santidad? Quiero resumirlo así, hermanos. Escucha esto, por favor. ¿Qué es vivir en la santidad? Apartarte de toda especie de maldad, pecado o mal que quebrante tu comunión con Dios. Te lo reitero. Apartarte de toda especie de mal, pecado y mal que quebrante tu comunión o relación con Dios. Esto es vivir en santidad. Vaya por favor a 1 de Pedro 1:16. Dice el versículo: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, tengo que hacer la pregunta, ¿vivimos en santidad? Nuevamente pensemos, escucha esto. Si es que en verdad tu identidad está en Cristo, entonces vives en santidad. Pero si no vives en santidad, tu identidad no está en Cristo. Tu identidad, como dijo Jesús, vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si yo deseo cumplir el deseo del diablo, entonces voy a obrar como el diablo obra. Pero si yo deseo identificarme con Cristo, es porque vivo en santidad. Amén. Hermano, quiero terminar con este punto. Vea el versículo 7 nuevamente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El cuarto punto, hermanos, es que lo que me va a identificar con Cristo es que tenemos un deseo entre creyentes. ¿Y cuál es ese deseo? Gracia y paz a vosotros. Hermano, esta gracia y paz, escucha esto, mírame aquí. Esta gracia y paz, Pablo no se la dice a un incrédulo. Pablo se la dice a la iglesia. Este es un deseo ferviente de todo creyente y lo que me identifica con la persona de Cristo. Ahora Pablo pronuncia dos sustantivos, los cuales, yo los he llamado así, escucha esto, son los pies del creyente. La gracia y la paz. Es en estos pies en donde todo creyente debe andar y en donde todo creyente se identifica. Siempre caminaré con la gracia y la paz. Gracia y paz. Escucha esto, porque esto es lo que nos identifica, hermano. Deseamos que todos nuestros hermanos posean gracia y paz, que anden en gracia y paz y reflejen gracia y paz. Ahora, hermano, ¿qué es la gracia y la paz? La gracia, hermanos, escucha esto. La palabra griega representa la buena voluntad de Dios para con el hombre. Es decir, Pablo desea que todo creyente goce de la buena voluntad de Dios y de la gracia común en toda su vida, en todos los aspectos, a fin de que el hombre prospere y se colme de beneficios. Hermano, ¿tú deseas que tu hermano tenga gracia en su vida? ¿Tú deseas que tu hermano le vaya bien en su trabajo? Ahora, hermano, no solamente lo deseamos, sino que también Dios nos ha concedido gracia y paz. La paz, hermano, es la libertad de conflictos y relaciones armoniosas. Es decir, Pablo dice, yo deseo que no tengas ningún conflicto con nadie. Esta es la paz. Yo deseo que tus relaciones sean armoniosas. Hermano, esto es lo que nos debe identificar. Que nuestras relaciones, en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestra familia, sea una relación de gracia y paz. Donde haya armonía, donde haya la ausencia de conflictos.
Qué terrible, hermano, es ver a un creyente que solamente vive en contiendas. Va al trabajo y pura pelea con el jefe. Buenas noches. Que con el amigo tiene pelea. Que no me pongan aquí porque yo no me llevo con fulanito. Que mejor no voy aquí porque no me llevo con menganita. Pero la gracia y la paz es algo que nos identifica como creyentes. ¿Sí está conmigo? Hermano, como creyentes no puedes estar en conflicto con tu familia. Eso no te identifica como un creyente. Lo que te identifica como creyente es que tengas paz con todos los hombres. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué la gente en el mundo no goza la paz y la gracia, hermano? ¿Sabes que un cristiano puede pasar días difíciles y aún así tener gracia y paz? ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan fueron azotados en la cárcel? Y salieron con azotes en la espalda, en todo su cuerpo. Y dice la Biblia que salieron gozosos de que habían padecido afrenta por causa del nombre de Jesús. Hermano, eso es paz en medio de la angustia y en medio de la adversidad. ¿Recuerdas cuando están los apóstoles en el mar y viene la tormenta? Y Jesús se para en medio de ellos y dice, paz. Hermano, eso es lo que te identifica como un creyente. No el ser un apóstol. No el, si quieres, no ser un esclavo como Pablo, pero lo que sí nos debe identificar, aunque también deberías de ser un esclavo de Cristo, debería ser la gracia y la paz, la armonía en tu vida. ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas a tu hermano, a tu hermana, no en la iglesia, sino en tu casa, a tus padres, a tus hijos, a tu vecino, a tu vecina? ¿Cuánto tiempo tiene que no vives una vida en paz con ellos? La paz y la gracia, hermanos, vienen de Dios. No busques a un psicólogo porque ahí no encontrarás paz. La paz la encuentras en el Señor. No busques en el gobierno la gracia. Hermano, por más que busques en el gobierno y por más que te vayas a los meetings y luego vayas en el vivo sol ahí con la gente y con el PRIAN y el PRD y todos estos movimientos que hay, por más que le busques, no encontrarás la gracia ahí. La gracia proviene solamente de Dios. Por más que le hagamos la barba al cabecita de algodón, por más, hermano, que te pongas la camiseta naranja, no vas a encontrar ahí la gracia y la paz. La encuentras en la persona de Cristo. No quieras simpatizar con ellos. Mejor es esperar la buena voluntad de Dios por medio de la persona de Cristo. Eso es lo que me identifica. Amén. Si alguien te dice, oye, ¿por qué no nos acompañas a esta campaña de tal candidato? Vas a encontrar ahí gracia, te va a dar despensa, te va a dar bonos de 5,000 pesos. Espera un momento. Le vas a decir, yo ya tengo paz y tengo gracia. No necesito nada más de ellos. Cristo me ha dado todo. Puedo tener paz en mi interior, tranquilidad. Y puedo tener buena voluntad con todos porque soy de Cristo. Amén. Esta paz y gracia es lo que entre hermanos nos debemos dar. Hermano, y quiero concluir con esto. Quien le dice a los romanos gracia y paz es Pablo, otro hermano, un hermano que desea que haya paz y gracia en los romanos. Hermanos que ni conoce, hermano, porque Pablo no conocía a los romanos. Bendice a tu hermano en la gracia y la paz. Dile a tu hermano, hermano, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien. Hermano, deseo que seas prosperado aún en tu casa, en tu familia. Deseo que en tu trabajo ganes más dinero, que tú puedas prosperar en tu hogar, que edifiques una casa más grande. Deseo que encuentres paz con toda tu familia y con todos tus vecinos. Hermano, tú y yo debemos desear la paz a nuestros hermanos. No maldecir, sino bendecir. De hecho, es un mandamiento, bendecir y no maldigáis. ¿Puedes desear, hermano, la buena voluntad a tu hermano o a tu hermana que habla mal de ti? Hola. ¿Puedes desearle paz a aquel que no te ayudó en un momento difícil?
Oiga, hermano, es que a mí no me ayudaron y esto, el otro, y es que, hermano, yo quería y yo quería una ofrenda y no sé qué. Hermano, ¿puedes aún ahí desear la paz? Hermano, mira, nuestro deseo debería ser, no pudieron apoyarme, pero aún así yo deseo que les vaya bien. No tuve lo que yo pensé que iba a obtener de ustedes, pero yo deseo que te vaya bien en todas las cosas. Hoy decimos, ojalá que le vaya mal, ojalá que no encuentre trabajo, ojalá y espero. Hermano, no. Pablo decía, gracia y paz. Amén. Conclusión. Tu identidad en Cristo te injerta en la iglesia local, posicionalmente te hace amado de Dios. Tu identidad en Cristo hace que tú tengas un llamado a ser santo. Pero también tu identidad en Cristo te desea una bendición, una buena voluntad y paz para con todos los hombres. Algo que no encontrarás en el mundo. En el mundo, si tú haces algo, cuello. Y no hablo de cuello de cuello. Hablo de que van a hablar mal de ti, te van a ver mal, van a hacerlo a lo imposible porque estés en el hoyo, porque te despidan. Pero en Cristo tenemos otra identidad. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo.